Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos nosotros en un tema muy importante, nuestra misión en la casa del Padre, y como siempre un saludo a toda la vasta audiencia de Fuego Santo. Y hoy les propongo un estudio en el cual usted y yo necesitamos entender cómo es la iglesia de Jesucristo. Muchos dicen ser la iglesia de Cristo, pero hoy vamos a dar esa introducción en donde nosotros vamos a poder ver qué es realmente la iglesia de Cristo. Así de que acompáñenme por favor y vamos a abrir la escritura ahí en esta hermosa bendición que es la palabra de Dios, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 46. La palabra se lee y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Esta es una verdad, una realidad en la cual tú y yo, Señor Jesús, estamos. Te pido, Señor, que vengas trayendo, Señor, entendimiento. Vengas trayendo sabiduría. Vengas trayendo, Señor, el discernimiento para que cada uno de nosotros aprenda de toda esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de este texto y nosotros le damos una vista panorámica, podemos resaltar ciertas cosas que he puesto entre líneas. ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes que no se nos pueden olvidar. Si nosotros queremos entender qué es la Iglesia de Cristo, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está prácticamente una verdad profunda, la cual nosotros tenemos que pensar, meditar, tomarla y caminar. ¿Y cuál es eso? La primera cosa que no se nos tiene que olvidar es la palabra perseverar. Acuérdense de esa palabra. Ahora bien, perseverar es una manera de hacer las cosas siempre. O sea, que no es de vez en cuando, no es en temporada. Unánimes cada día en el templo significa que, pues, si alguien persevera, va a ser amistad, va a estar más unido. Y ahí dice, cada día en el templo significa que estamos hablando de la iglesia, tanto espiritual que somos nosotros, como el cuerpo o congregación de Cristo. Así de que debemos de estar unidos, no desunidos. Por eso la palabra de Dios dice que comían juntos con alegría. También tenían algo en su corazón, eran sencillos. Dios nunca va a dejar un corazón, ¿verdad?, a un lado que sea sencillo. Y luego, muy importante, que esta palabra no se nos olvide, alabando a Dios. Alabanza es todo lo que nosotros hacemos para Dios y eso incluye enseñanza. Por lo tanto, dice la palabra, y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando dice teniendo favor con todo el pueblo, significa que no había preferencia, todos estaban igual en Cristo. Y el Señor, este es el papel de Dios. No es el papel del pastor, no es el papel tuyo, es el papel de Dios, porque Él es el que hace la obra. Si yo soy instrumento, si usted es instrumento y nos ponemos a trabajar, ¿qué dice ahí? No es el pastor que agrega las almas, no es la hermana que agrega las almas. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Dios nos tiene, hermanos, en la mira y nosotros debemos de pensar en eso. Si nosotros vemos en la parte izquierda, sería de mi pantalla,
hay una serie de mapas y yo quisiera enfocarme en eso ahora. ¿Por qué? Porque muchas iglesias están reclamando ser la iglesia de Cristo y nosotros no acabaríamos hoy para explicar las diferencias, pero sí, sencillamente como Cristo predicó, así también este estudio sencillamente nos va a dar dos pilares en los cuales nosotros vamos a saber el fundamento de una iglesia de Cristo. Y para empezar, yo quisiera que viéramos esto. No está bien esta pantalla, pero aquí hay unos números en los cuales dice que las religiones comunes, las que están remotamente en algunos lugares, ¿ok? En todo el mundo son 5,09%. Son de esos lugares donde todavía el hombre o la civilización a lo mejor ni siquiera ha llegado o no ha traducido la Biblia en esas regiones o idiomas. Luego, esas son las religiones tradicionales, porque son de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, que todavía ellos están con sus ancestros haciendo esa mezcla de religiones. Luego está los cristianos. Los cristianos es una mezcla. Cuando decimos nosotros cristianos, es una mezcla de todos los que se dicen ser de Cristo. Y eso solamente en el mundo existe un 31,5%. Escuche bien, de todo el mundo, 31,5% dicen ser cristianos. Luego vienen los del Islam. Islam está, hermanos, bien cerquita de los cristianos a un 23,2%. Quiere decir que ellos están en esa manera. Luego, los ateos o gnósticos. Los ateos o gnósticos están a un 16,3% de toda la población del mundo. Eso a mí me pone a pensar. Luego, la religión hinduista tiene un 15%. Y luego de eso viene el judaísmo. El judaísmo solamente representa el 1% de todo el mundo. Y por último, el budismo. El budismo representa 7,01% en todo el mundo. Ahora bien, si nosotros comparamos, hermanos, todas las religiones, incluyendo los ateos, en el mundo, da una cifra de 66,6%. Quiere decir que solamente 32, escuche bien, 0,5%, incluyendo los judíos, conocen cierta verdad de Dios. Pero ¿qué del otro por ciento? Es increíble que más del 60% en todo el mundo no conoce de Dios. Tiene una idea errada de Dios. No saben quién es Dios. Así de que es alarmante que nosotros estemos diciendo que profesamos ser cristianos cuando la gran mayoría del mundo está en peligro en estos días. Así de que si nosotros vemos aquí una mezcla, ¿ok? Solamente el 31,5%, hermanos, del mundo dicen ser cristianos. La pregunta es, de este número, ¿cuántos somos la iglesia de Cristo? Nosotros cuando decimos cristianos, están los católicos, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, todo lo que se refiere a decir que habla de Dios y de Cristo. Pero aquí tenemos que entender algo. Hay muchas sectas, hay muchas doctrinas, hay muchas religiones que dicen ser la iglesia de Cristo. Pero realmente de este número, ¿cuántas iglesias somos de Cristo? No podemos nosotros definirlo en números. Por eso, gracias a Dios, tenemos la bendita palabra. Y es por esta palabra que yo puedo entender que de ese 31,5%
yo puedo llegar a ser esa iglesia de Cristo. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, pues nosotros debemos de entender que la palabra griega que está en el libro de los Hechos, hermanos, traducida como perseveraban, ¿ok? Es proskaterauntes. Esta palabra significa literalmente ser fuerte hacia. O sea, usted puede decir que es cristiano, pero si usted no es fuerte ¿hacia quién? Hacia salir del mundo, hacia salir del legalismo, hacia salir de la tradición, hacia salir de la religión, entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque también esta palabra en griego significa dedicación e interés. Cuando nosotros decimos ser cristianos, debemos tener en nosotros una inclinación ¿de qué? De salir afuera, de no seguir haciendo los mismos malos hábitos y de también, hermanos, ser dedicados. Ahora la pregunta es, si en esta primera palabra nosotros no nos identificamos, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia original, la que Cristo formó, era una iglesia que perseveraba. Cuando nosotros decimos que perseveramos, es porque el Señor nos tiene fieles. Ahora bien, hay otra palabra muy importante aquí en el libro de los Hechos, y esa palabra es didach. Y esa palabra en griego se traduce enseñanza. Ahora bien, cuando nosotros vemos esa palabra, engloba tanto el contenido como la enseñanza de los apóstoles. Quiere decir que si yo leo entre líneas, si yo leo bien el pasaje otra vez del capítulo 2 de los Hechos, yo me voy a dar cuenta que Dios me está hablando a mí que tengo que tener dos pilares para ser la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son esos dos pilares? Bueno, pues perseverancia o constancia en las cosas de Dios. Y la segunda es, ¿qué, hermanos? Enseñanza o aprendizaje de la palabra. Si yo tengo esas dos cosas, seguramente yo soy la iglesia de Cristo. Para que nosotros digamos que somos la iglesia de Cristo, debemos de tener esa constancia en el Señor. Y no solamente eso, sino escudriñar las escrituras. Si nosotros nos gozamos en escudriñar su palabra, entonces nosotros somos candidatos fuertes de toda esa bendición. Así de que lo primero que debemos de entender son esos dos pilares. No se nos olviden, todo lo que vamos a hablar hoy va a predominar esas dos hermosas bendiciones que tenemos que tener nosotros. Ahora, si usted y yo nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17, el verso 2, nosotros vamos a ver aquí un Pablo no solamente diciendo, sino que practicando estos dos pilares. Cada vez que nosotros nos preguntemos, ¿somos la iglesia de Cristo? Debemos de hacerlo en los hechos. Y este es un buen ejemplo que puedo traerles. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy viendo a un apóstol que realmente no solamente dice ser cristiano, sino que lo está comprobando con sus hechos. La palabra dice que Pablo fue, según su costumbre, a la sinagoga de los judíos y durante 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Cuando nosotros vemos literalmente el texto y hacemos una exégesis del contenido, podemos ver que está dividido ese texto en varias partes. Pablo estaba afirmando que según la costumbre de los judíos, de reunirse en los días sábados, él iba. Pero ¿por qué Pablo, cuando fue ordenado a los gentiles, tenía que también que compartir con los judíos? Porque también hay pueblo de Dios. Ahora bien, aquí la palabra clave es que él iba a ese lugar porque ahí se congregaban. Pero aquí están diciendo que se congregaban por costumbre, por tradición. ¿Por qué?
Porque vamos a entender una cosa, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise tenerte entre mis brazos y no quisiste? Como esa gallina, ¿verdad? Los quería tener bajo sus alas, pero ellos no quisieron hacer. Y él declaró una palabra de que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuando Jesucristo exclama esa verdad, nosotros estamos viendo, hermanos, que tanto ni el Espíritu Santo estaba ni la palabra ya estaba, sino que estaba una ¿qué? Tradición judaica. Ya Dios no estaba en el templo. Dios había abandonado el templo. Si Dios mismo hecho carne no lo recibieron, mucho menos, hermanos, cuando ascendió al cielo. Lo que estamos aquí entendiendo es que a pesar de que ellos tenían tradición, ritos, porque eso sí, ellos pensaban que con los ritos que hacían tenían el favor de Dios, cuando Dios hace mucho los había dejado. Y nosotros vemos que en el año 70 después de Cristo, el general Tito pues vino y destruyó el templo. Y hoy solamente vemos el muro famoso que está allá en Israel, el muro de los lamentos, el cual pues muchas personas van y lo besan, muchas personas van y lo tocan, como queriendo decir, ahí está Dios, cuando Dios hace mucho tiempo los había abandonado. Y aquí en la traducción usan la palabra razonó. ¿Por qué? Porque cuando él iba, él procuraba, hermanos, no solamente escuchar, él procuraba, hermanos, entender, disentir, enseñar con ellos basándose, ahí está la palabra clave, en las escrituras. Pablo no podía estar en esas sinagogas hablando con los famosos rabinos si no sabía las escrituras. Pero Dios le había dado el conocimiento de saber esas escrituras, pero ahora tenía una revelación, una iluminación mejor para que toda esta bendición entendiera. Ahora, lo que estoy viendo en Hechos 7:2 son las dos columnas o las dos bendiciones grandes que la iglesia de Cristo necesita tener. ¿Por qué Pablo podía hacer esto? Bueno, porque él perseveraba, era constante en las cosas de Dios. ¿Y qué más hacía Pablo? Pues enseñaba, aprendía de la palabra. Él, hermanos, fue una persona que realmente no se conformó con leer un versículo o con leer lo que el rabino leía. Al contrario, él profundizó en las escrituras. Y usted y yo necesitamos entender que no nos podemos quedar con lo que yo les estoy dando. Usted tiene que seguir buscando al Señor, como aquellos hermanos de la iglesia de Berea, la cual dice que cuando llegaba, e incluso Pablo, ellos se iban a sus casas y aún así continuaban escudriñando las escrituras. Y esto nos hace ver una constancia en la doctrina de los apóstoles, porque la enseñanza apostólica es la enseñanza de Cristo y nosotros necesitamos verla y entenderla. Así de que les invito también que vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, allá en el capítulo 20, del verso 25 al 30. Aquí vemos otro pasaje en donde estamos viendo al apóstol Pablo hablarle a las iglesias de Asia, específicamente, hermanos, a las iglesias de Éfeso. ¿Por qué? Porque él estaba, hermanos, dirigiéndose a lugares y él iba pasando por esos lugares, pero ya cuando estuvo en esta parte, dice que el Espíritu le dio que hiciera una reunión para concientizarlos a ellos de la importancia que era tener estos dos pilares en el Señor. Y vamos a leerlo y dice, Hechos 20, verso 25. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios
Quiere decir que hubo perseverancia, hubo constancia en las cosas de Dios. Hubo enseñanza, hubo aprendizaje de la palabra. Verá más mi rostro. Aquí les estaba diciendo, yo ya cumplí. Y no solamente eso, hermanos. Fíjense el verso 26. Es un verso muy, pero muy desafiante para cualquier líder, para cualquier hijo de Dios que está en un lugar de esta naturaleza. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué dijo Pablo eso? Si usted y yo somos la iglesia de Cristo, debemos de decir que estamos limpios de la sangre de todos. ¿En qué manera? Fíjese bien el verso 27 y márquelo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Usted es sacerdote de su casa. La pregunta es, ¿usted, hermanos, ha sido perseverante en las cosas de Dios? ¿Usted les ha enseñado la palabra de Dios? Porque si no lo hemos hecho, no podemos decirle a Dios que estamos limpios nuestras manos de la sangre de Él, porque Dios no lo va a demandar. Es fácil poner, hermanos, al pastor esta frase, pero aquí, hermanos, le está hablando a los obispos, a los líderes y también a nosotros, a cada uno de nosotros. Y dice aquí, yo les he enseñado todo lo que sé. Por eso, yo al irme sé que he cumplido. Quiere decir, hermanos, que cuando un siervo de Dios se mueve en la doctrina apostólica, lo que quiere hacer al pueblo no es entretenerlo. Lo que quiere hacer el pueblo no es acomodar la palabra. Lo que quiere hacer con el pueblo es enseñar la palabra. Y nosotros no hemos entendido la importancia que hay de la enseñanza. Por eso aquí el verso 28 nos habla bien claro. Por tanto, ahora, fíjese bien, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí no hay dedazo, aquí no hay complacencia, aquí no hay influencia, aquí no hay amiguismo, aquí no hay nada de eso. Fue el Espíritu Santo que escogió a estos varones, a estas siervas de Dios, para que apacentaran la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Por qué? Porque las siervas también sirven en otros oficios. Entonces, no se trata de que porque es mi hijo o porque es mi familia o porque tú ofrendas más o porque tú haces más en la iglesia, ya eres líder y pastor. No, aquí Dios está hablando por medio del apóstol Pablo y les está diciendo, mirad por vosotros. Quiere decir, hermanos, que cuando uno cumple su cometido, hermanos, y Dios lo manda a otro lado, lo que queda es solamente dos cosas. La perseverancia. Si aprendiste a ser perseverante, no importa quién se vaya, tú vas a seguir. Segundo lugar, tú aprendiste a escudriñar la Biblia, lo vas a seguir haciendo. Así de que, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Verso 29 y 30. Aquí está la gran urgencia de tener la doctrina apostólica en nuestros días. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los famosos hermanos divisionistas comienzan en una congregación, se pelean con el pastor y abren otra iglesia. Aquí bien claro dice la palabra, eso no es la verdadera iglesia de Cristo. Porque se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿Qué significa eso? Se llevan parte del pueblo de Dios, ¿ok? Porque son discípulos, pero al arrastrarlos
esa situación hace que ellos se aparten de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro, si yo soy una persona que dice que conoce la Biblia, que conoce el otro, que conoce el otro y tantas cosas, pero realmente tengo este espíritu de división, yo no soy realmente la iglesia de Cristo. Yo soy esa clase de lobo rapaz que se ha levantado y está entre nosotros. Eso es lo que la palabra dice. Por eso, vemos aquí otra vez los dos pilares: perseverancia, constancia en las cosas de Dios. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Yo ya no voy a venir, yo ya no puedo venir, yo ya estoy contado para juicio, yo ya voy a ser martirizado, yo ya no puedo. Lo que les pude enseñar, yo lo enseñé y aquí están mis manos limpias. Yo no puedo hacer más por ustedes. Ahora mirad por vosotros. Cuando usted como sacerdote de familia ha enseñado la palabra, no la ha denunciado, no la ha callado, ha dicho lo que tiene que decir, entonces sus familiares son conscientes de la palabra, porque lo que va a juzgarles es la palabra que usted dijo. Pero si usted calla, entonces esa sangre va a estar en sus manos. O sea, es algo serio, hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos que no es en la escuela dominical, no es con el pastor o el maestro que tu hijo se va a enderezar. Es en el día a día, es en tu casa, es en mi casa. En resumen, podemos decir, hermanos, que la enseñanza apostólica, váyase a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Ahí, por favor, vámonos ahí, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Cuando nosotros vemos esta escritura, vemos la función principal de la iglesia, que es pregonar la palabra de Dios. Un trabajo que los ángeles no tienen. Perfectamente Dios le hubiera dado ese trabajo a los ángeles y no estuvieran reclamando, no estuvieran enojándose, no estuvieran criticando, simplemente lo estuvieran haciendo. Pero Dios nos dejó ese trabajo a nosotros para que nosotros mismos le alabáramos. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Significa que usted no va a poder entender ni comprender las cosas si usted no escudriña la palabra. Porque según la palabra que estamos enseñando, nos dice que todas las cosas que aquí están nos pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Por qué? Porque es el sacrificio vicario de Cristo. Y dice que a través de ese sacrificio vicario de Cristo, ¿qué ha pasado? Bueno, nos han dado ese revestimiento de poder. ¿Mediante qué? La iluminación. Porque la palabra está revelada, pero viene la iluminación a nuestra vida, el discernimiento. ¿Para qué, hermanos? Por las cuales nosotros veamos que hay grandes y preciosas promesas. Yo no sabía que Dios me ha dado promesas. ¿Por qué no lee la Biblia? Yo no sabía que voy a perder mi alma. ¿Por qué no lee la Biblia? Yo no sabía. ¿Por qué no leen la Biblia? Para que llegases a ser participantes, no de la carnalidad, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo tanto, la función principal otra vez de la iglesia es proclamar que la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué nosotros aquí como Centro Cristiano Fuego Santo ponemos tanto énfasis en la predicación y la enseñanza? ¿Por qué? Porque solamente a través de esto nosotros vamos a hacer las cosas. Porque cuando las hagamos, vamos a hacerlas bien. Por eso estas cosas, o sea,
estas enseñanzas, prédicas que damos acá, nos ayudan a que estas cosas sucedan. Debemos de saber lo que la Biblia habla acerca de algo antes de que podamos saber cómo actuar. Por eso dice la palabra del Señor que el quien esté falto de sabiduría, pídala. Amén. Sin reproche, porque el Señor te la va a dar. Bueno, pues, ¿cómo sabes eso? Porque tú escudriñaste la epístola de Santiago. Cuidado con la lengua, porque estudiaste la epístola de Santiago. El gozo, Filipenses. Entonces, cuando tú conoces toda la escritura, tú comienzas a entender el propósito real de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pretender adorar, orar, evangelizar, disciplinar, pastorear, adiestrar, servir a Dios si no conocemos las escrituras. Hay una cosa que nosotros no se nos tiene que olvidar. Hay tres doctrinas siempre. La doctrina de los demonios, la doctrina de los hombres y la doctrina de Cristo. Si usted no entiende eso es porque no ha escudriñado las escrituras. Así de que nosotros sabemos esto, pero no lo practicamos. Y una buena prueba de solidez de una iglesia en particular como la nuestra es que va a estar expuesta a la crítica. Cuando dicen que hay demasiada enseñanza, ay no, qué aburrido, nomás pura palabra y palabra y palabra. ¿Y qué quieres que te dé? Yo no soy payaso para contarte chistes. ¿Qué quieres que te dé? Yo no voy a decir mi vida a ti. ¿Qué quieres que te enseñe? Solamente hay una cosa que te puedo enseñar y eso es la palabra de Dios. Así de que, si ese es el caso, si esta iglesia se conoce porque hay demasiada enseñanza, entonces probablemente es porque hemos comprendido la importancia de comunicar la verdad y el énfasis bíblico. Nosotros entendemos que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, pero también entendemos que tenemos que comer la palabra de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora está el Espíritu Santo iluminándonos a esa verdad. Así de que, ¿cuántas personas yo he oído que dicen que en esta iglesia que demasiada enseñanza? Hay, hermanos, que tener un balance de revelación y palabra. No podemos nosotros solamente estar en ese espíritu y no estar en la palabra. La profecía más segura, yo te la quiero presentar, es la palabra de Dios. Así de que nosotros tenemos que entender que el tiempo de los apóstoles, el tiempo de los profetas como oficio terminó. Ahora solamente están los dones, hermanos, que Dios nos ha dado para que nosotros podamos, hermanos, usarlos para beneficio de su cuerpo. Por lo tanto, no podemos nosotros solamente estar en los dones y descuidar la palabra. Tenemos que hablar de todas las cosas. Gloria a Dios. Ahora bien, la manera de la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo enseñaban los apóstoles? Bueno, la manera en cómo enseñaban los apóstoles está en ese capítulo que yo le invito a que por favor usted en su casa, ¿verdad? Le dé una ojeada desde el verso 14 hasta el verso 36. ¿Y por qué? Porque este sermón que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a Pedro nos enseña las cualidades o las características de esta iglesia. Y voy a referirme a unos ciertos cuantos versículos, pero realmente este estudio en sí, el grosor de toda esta enseñanza es Hechos 2, 14 al 36. Entendamos que el libro de los Hechos es un libro histórico y por lo tanto no se considera un libro doctrinal. Mas, sin embargo, ahí están hechos y evidencias
de lo que los hermanos, los apóstoles hicieron, y nosotros podemos ver el reflejo de la doctrina de Cristo en el libro de los Hechos. Así de que es muy importante aclarar eso. Ahora bien, vamos a ver por qué el mensaje de Pedro fue tan efectivo y agradable a Dios, porque tenía ciertas características. En otras palabras, si nosotros decimos ser la iglesia de Cristo, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros entendamos, hermanos, va a ser para la gloria del Señor. Amén. La primera cosa que aquí la palabra de Dios nos está enseñando es que era relevante. Versos 14 y 15. Conmigo, por favor. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Ahora bien, hoy en día yo no estoy juzgando ni en contra, simplemente digo, si tú estás enfrente de la iglesia y hay un servicio general por reverencia a la palabra, por reverencia a Dios, tú tienes que predicar parado. Hoy en día ya se usó de ponerse una silla y estar moviendo la silla y según ellos predicando. Aquí nos enseña un tipo de predica. Y lo que ellos hicieron es separaron. ¿Por qué? Porque todos están sentados, tú te paras para dar a entender que hay algo importante que anunciar. Y luego dice aquí, poniéndose de pie con los 11, quiere decir que Pedro no estaba predicando un evangelio solo. Muchas personas quieren tener ministerios como solistas. No, que yo nomás, yo necesito de iglesia. Aquí dice que la doctrina apostólica es centralizada en la unión, en la comunión de los santos. Por lo tanto, si tú no te congregas, sencillamente tú no estás en la doctrina apostólica de Cristo, no estás en lo que realmente la palabra enseña. Aquí dice que había unidad. Luego dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. La palabra de Dios tiene que ser relevante no solamente al cuerpo de Cristo, sino a todos en general. Y eso es lo que dice aquí. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Entonces, no pueden estar ebrios. Entonces, él decía, esto que están viendo aquí, esta señal, esta situación que ven, no es producto del hombre, es producto del Señor. Entonces, hay algo claro, que la evidencia de una iglesia de Cristo tiene que tener señales de que Dios está en ese lugar, de que Dios está haciendo algo en ese lugar. Segundo lugar, era bíblica y expositiva. Quiere decir que el apóstol Pedro, fíjese bien, no habló de él, habló de algo interesante. Verso 16. Mas esto es dicho por el profeta Joel 805 años antes de Cristo. Fíjense bien, quiere decir que Pedro sabía las escrituras. ¿Y qué otra característica tenía Pedro? Fue constante. Amén. Sí, falló, usted y yo fallamos, pero fue constante. Él tenía un corazón ya humilde, ya sabía qué tenía que hacer. Y luego dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Esto no es alcoholismo, esto no es que están borrachos. El espíritu de Dios los ha tocado. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir que este don de profecía puede estar tanto en sus hijos como en mis hijos, en usted como en mí. Depende del Espíritu Santo. Y luego dice acá, y vuestros ancianos soñarán sueños. Quiere decir que Dios quiere repartir bendición a su iglesia. Lo que pasa es que no haya vasos útiles para servirle.
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Significa, hermanos, que no solamente el hombre, sino que el hombre y la mujer, Dios los va a usar. Yo quiero usar a todos. ¿Para qué? Para su gloria. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Eso es con referente a la segunda venida. Estamos hablando del rapto, segunda venida. Y luego dice, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Ok. Quiere decir que si yo tomo este mensaje y veo que es relevante, o sea, que me importa a mí como te importa a ti, es bíblico y expositivo, o sea, que de la Biblia lo está exponiendo a los demás. Amén. ¿Qué más es? Es cristocéntrico. ¿Qué dice el verso 22? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Todo lo que prediquemos tiene un centro. Somos nosotros, hermanos, propiedad de Dios. Él es nuestro Señor y Rey. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros podemos ver eso. También es específica y personal en cuanto a su aplicación. ¿Por qué? Porque ahí dice el verso 23, a este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáisteis por manos de inicuos crucificándole. En otras palabras, es personal. Ustedes. Estaba hablando a los que crucificaron al Señor. A ti te estoy hablando. Y te estoy diciendo quién es este varón. ¿Ok? ¿Qué más tenía el mensaje de Pedro? Tenía autoridad. Cuando le decían, escuchen, porque él les ordenó escuchar la verdad. Le dijo de que hay señales que van a pasar cuando nosotros somos realmente hijos de Dios. Todos estos elementos, hermanos, nos hacen pensar que si nosotros tenemos una predicación en esta manera, Dios va a hacer algo grande en nosotros. Que si nosotros tenemos la enseñanza basada en cosas así, nosotros vamos a tener que redarguir a través del Espíritu Santo y la palabra a los demás. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. La misión de aprender su palabra. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Yo no te estoy predicando, te estoy enseñando porque quiero. Hay un propósito. Detrás hay un propósito. ¿Qué dice el verso 37? Ese es el propósito de todos los tiempos. Al oír esto, está todo, hermanos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? De ellos salió. Yo no quiero ser igual. Quiero cambiar. Entonces, la predicación del evangelio, la enseñanza del evangelio tiene que tener un propósito. Persuadir a aquellos hermanos para producir ese efecto a través del Espíritu Santo e incitarles, hermanos, a actuar en la verdad. Y si nosotros tenemos toda esta bendición, todo este propósito, entonces vamos a comenzar a ser esa iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque escuchen bien, no era nomás Pedro solo. Había un grupo de fieles que ya estaban como hermanos consagrados y se estaban guardando continuamente. Significa que perseveraban. Entonces, aquellas personas no se reunían para ser entretenidas, más bien se reunían
con la intención de aprender la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa hacían estos cristianos de la primera edad? Bueno, pues examinaban todo, hermanos, a la luz de los apóstoles. Cualquier creencia o práctica que estaba fuera de lo que habían sido enseñados, inmediatamente lo rechazaban. ¿Por qué? Porque decían que esa iglesia no era la iglesia de Cristo. Pero hoy en día se nos hace fácil andar de iglesia en iglesia, de puerto en puerto, y tenemos en nuestra mente una ensalada. Y ahora ya no sabemos ni qué creer ni a quién creer. Y esa es la realidad. 31% del mundo dice tener a Cristo. Y de ese 31% de Cristo, muchos tienen ensalada de Cristo. Entonces, yo realmente me pongo a pensar y digo, Señor, entonces, ¿dónde está la brújula? ¿A dónde está tu dirección? La única manera, hermanos, es orando y leyendo su palabra. Aquí es donde nosotros vamos a saber la bendición. En aquel entonces, a pesar de que no existía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue hecho 90 años casi después de que Cristo había muerto, hermano. Entonces, estamos hablando, hermanos, de que para que las personas, los discípulos, los nuevos creyentes tuvieran acceso al Nuevo Testamento, duró mucho tiempo. Pero también están registradas las cartas de estos apóstoles que circulaban en las iglesias. Y una de esas cartas es la que necesito presentarte hoy. ¿Sabes por qué? Porque Primera de Juan, en el capítulo 4, el verso del 1 al 6, nos habla acerca de que nosotros tenemos que rechazar al espíritu de error, las doctrinas falsas, y desde ya lo habían dado a conocer entre las iglesias, así como pasaron las cartas paulinas alrededor de las iglesias, también las cartas de Juan. Y dice la palabra ahí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Sí, hermano, pero yo ¿cómo los voy a probar? Muy interesante. La única manera de probarlos es a través de la palabra, aprendiendo la sana doctrina, teniendo comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es lo que les estoy diciendo. De este 31%, ¿cuántas iglesias o cuántas denominaciones o cuántas doctrinas o sectas dicen ser de Cristo? Y son falsos profetas. Pero aquí viene más información, más luz a nuestro entendimiento. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa en Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Entonces nosotros ya comenzamos a decir, bueno, estos dicen que no es así, estos dicen que no es aquí. Apártese de eso, hermano. Inmediatamente usted sabe que esa doctrina no es de Dios. Y luego dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, antipalabra. Está en contra de la palabra de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál? El espíritu de error, que es el anticristo, antipalabra. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Cómo nosotros podemos vencer ese espíritu de error? Haciendo estas dos prácticas, perseverando y escudriñando. Hoy está aprendiendo una cosa básica en nosotros como iglesia de Cristo, perseverando y aprendiendo. Así es como nosotros vamos a vencer ese espíritu de error, porque mayor es el que está en vosotros. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En este conocemos el Espíritu de verdad,
y el espíritu de error. Hermanos, muchos no van a querer oír esta palabra. Muchos no van a querer, hermanos, aprender la palabra. Muchos tienen su espíritu dormido. Tienen una enfermedad espiritual. Muchos están agonizando espiritualmente porque no le dan el tiempo al Señor. Así de que si para todo te prendes, si para todo te molesta, si eres un chismoso, si eres una persona contradictoria, si para todo pones excusas, si para todo volteas a ver a los lados, significa que tú estás próximo a entrar a una enfermedad espiritual. Y eso es el decaimiento, hermano. Y es triste, pero es la realidad. Hoy en día Dios está probando a las iglesias, o sea, a nosotros, porque el templo está cerrado, pero Cristo vive en nosotros. Pero parece ser que como que no existiera Dios, solamente cuando hacemos presencia allá en la iglesia. Ahí nos acordamos que hay que levantar las manos y orar, pero de ahí para allá, nada pasa. Esto es triste y es una realidad. Muchos ya no van a regresar a las iglesias porque ya se acomodaron. Por eso, hoy más que nunca, es urgente estar hablando de esta palabra de verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 2, 20 al 22? Hay en nosotros dos cosas que tenemos que tener. Ya se acuerdan, perseverancia y enseñanza. Pero ¿cuál es nuestro fundamento? Ahí está. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, nuestra base, en quien todo el edificio que es nuestra alma, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, como congregación y como templo de Cristo, nosotros tenemos que participar siempre en la unidad, no procurar quedarnos en casa. Deberíamos de estar llorando, desesperados por regresar al templo. Deberíamos de estar desesperados por buscar estar en armonía con los demás. Muchos ya se acomodaron y piensan que Dios está conmigo. Si no lo buscas, ¿te acuerdas cómo empezamos? ¿Te acuerdas el ejemplo que te acabo de poner? De que el apóstol iba los sábados por tradición. ¿A dónde? A las reuniones de los judíos. Por tradición. Es una religión. Son ritos. Muchas personas piensan que si hacen los ritos judíos, sencillamente Dios se agrada o va a estar con ellos. Hermanos, abramos los ojos. Dios nos quiere en su palabra. Aunque duela, es la verdad. Aunque duela, es necesario salir y huir de esas cosas. Dios no nos quiere en ritos. Dios nos quiere en su palabra. Por eso dice, en quien vosotros también juntamente edificados, tenemos que ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de ¿quién? Los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo esta, hermano. Cristo es la palabra, Jesucristo es el verbo. Entonces, en nuestros días, hermanos, ya no hay más apóstoles ni profetas de oficio, solamente dones. Entonces, nosotros debemos de entender que muchos dicen profetas a los que tienen, hermanos, los dones de ciencia y de inteligencia, los que Dios les permite ver el futuro o el pasado. Pero eso no significa que seamos profetas, son dones que Dios está dando. Nosotros debemos de aprender la escritura para no estar cometiendo errores doctrinales, hermanos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Fíjense, a mí me gusta esto cuando el apóstol habla directamente a su hijo en la fe, Timoteo. Él ya estaba maduro en el Señor. Probablemente, hermanos, él tendría como 40, 45 años. Timoteo, o sea, ya no estaba joven, porque el apóstol murió casi de 65 años. Entonces,
¿Qué es lo que le dice a Timoteo allá en el capítulo 1 Timoteo 6:20? Fíjense bien. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ok, ¿qué es lo que se le ha encomendado? Fíjense que a Timoteo no se le encomendaron reglas, ni ritos, ni cosas de hombre. A lo que se le encomendó a Timoteo fue sujetarse a la palabra. Por eso dice, evita las profanas pláticas. En otras palabras, vas a predicar, predica. Vas a enseñar, enseña. Pláticas sobre cosas vanas, no enseñan, no edifican, no lo hagas. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy ya los que van a las iglesias no traen la palabra de Dios, sino que traen sus libros. Este es mi libro, aquí está la verdad. Si lo compras, vas a hacer mucho dinero, vas a saber estar en prosperidad, en amor, en gracia, en todo. Probablemente Dios te pueda ayudar a tener buenos consejos, amén, pero nunca descuidando la palabra de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo. Pablo le dijo a su joven protegido, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita estar peleando en esa falsa llamada ciencia. En otras palabras, hoy en día van a venir muchas personas mezclando ciencia, filosofía con Cristo, con cristianismo, y van a hacer su propia religión. ¿Saben por qué? Porque de esa manera piensan que van a estar bien. ¿Qué hicieron, hermanos, esta situación? Esta situación ha traído de que nosotros digamos, si yo soy de X denominación, ahora me voy a llamar X nombre para que vean que somos diferentes. No, hermano. La diferencia solamente existe si tú reconoces que eres constante y buscas a Dios y la palabra. Amén. Esta parte me gusta también. Segunda de Timoteo. Ahí en el capítulo 4, verso 1 al 4. Fíjate bien. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor. Aquí el apóstol no puede poner testigos humanos. Le dice, yo te quiero dar un consejo y aquí está Dios de testigo, que va a juzgar los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el consejo que nos da a la iglesia? ¿Cuál es el consejo que le dio a Timoteo Pablo? Que predicara la palabra, pero ¿cómo la va a predicar si no la conoce? ¿Cómo nosotros podemos enseñar si no la conocemos? ¿Cómo nosotros vamos a caminar en el Señor si no damos testimonio? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que está pasando hoy en día. Hoy si sale alguien que trae una idea diferente, no, que Dios me dio una revelación y que ahora esta revelación es lo que va a venir, no le creáis. No es lo que dice. La palabra ya fue revelada y nada se le puede agregar ni quitar. Tristemente, hermanos, nosotros estamos viendo hoy en día esta clase de ejemplos. Hay una iglesia local que está dándole a todos sus fieles anuncios que puede poner usted en su jardín o en la parte de enfrente de su casa para que pues vean que usted es cristiano. Gloria a Dios. Y yo me gozo en el sentido de decir, bueno, pues no se avergüenzan de Cristo. Pero cuando en este trabajo que estoy haciendo voy y abordo a esta persona y le digo, necesito un favor, usted es cristiano, y se me queda viendo como quien dice, ya me descubrieron. Me dice, sí. ¿Me puede ayudar? No. ¿Y yo por qué? Entonces digo,
Qué triste. Este es de los 31% que dicen ser cristianos, pero no existe nada de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos peor que un impío, que un gentil? Porque nosotros realmente no estamos cuidando ese temor de Dios. En un momento vamos a hablar de eso. Otra característica, hermanos, es un enfoque centrado en Dios. Si ustedes están, no me pierdan la cita original, Hechos 2. Ahora vamos al verso 43. Dice, y sobrevino, y que esto es lo más hermoso de todo el estudio. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó y algo pasó y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Esa reacción es la que Dios tiene que darnos a nosotros siempre. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces quiere decir que en la iglesia de Jerusalén algo pasó en todos los hermanos. Dice que el Espíritu Santo fue llenado. Entonces, al ser llenado el Espíritu Santo, ¿sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos temor. Nos da un temor, una reverencia suprema a Dios. Entonces, cuando ellos comenzaron a aprender la palabra de Dios, cuando ellos empezaron a confiar en Dios, a depender en Dios, entonces algo pasó. Las señales y milagros lo seguían. Usted no tiene que andar siguiendo señales ni milagros. Tristemente, la mayoría de estos 31% de cristianos hoy en día están siguiendo las señales. Vamos a donde hacen milagros. ¿Por qué Dios no los puede hacer ahí? O sea, andan buscando las señales cuando realmente las señales nos tienen que seguir a nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos de ver que ellos fueron afectados profundamente por algo sobrenatural que era Dios. Por eso la palabra griega traducida temor es phobos, que casi siempre se traduce temor en el Nuevo Testamento. Pero no es un temor de miedo, es un temor reverente supremo para Dios. Amén. Es un reconocimiento, pues, de la presencia de Dios sobre nuestras vidas, que motiva a obedecerle grandemente. Por eso, aquí, si usted se fija, aquí, Hechos 44 al 46, lo vamos a leer. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué más? Verso 47. Algo tremendo. Cuando hay temor de Dios, cuando hay temor de Dios, esto es lo que viene a su vida. Alabando a Dios. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Dios añade la bendición a su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendición para Dios. Dios se va a encargar de lo demás. Usted haga su parte porque Dios ya sabe hacer la suya. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita nuestro temor, nuestra obediencia. Es todo lo que necesita Dios. Y por eso grandes cosas son las que Dios está haciendo hoy. Salmos 2:11. Me gusta esta porción de la palabra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo es eso? Si nosotros entendemos qué es esta palabra temor y temblor, vamos a entender que todo lo que hagamos para Dios tiene que ser con cuidado. Ay, cómo nos, ¿verdad? Cuidamos de que nuestros patrones, ¿verdad?
no se vayan a molestar, tenemos que hacer bien el trabajo, ahí andamos con cuidado, pero con Dios ni me acuerdo. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos que tener ese temor y temblor. También, hermanos, obras de justicia. Obras de justicia es, hermanos, Proverbios 29:7. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Hermanos, hoy en día es importante que nosotros volteemos a ver al lado y veamos la necesidad. Hay mucha gente con necesidad. Y si Dios te ha bendecido, no te olvides de tu hermano. Amén. Porque Dios ha sido bueno contigo. Un interés por otros en el cuerpo de Cristo es necesario también. Por eso ahí dice en el verso 42 que los miembros de la iglesia de Jerusalén perseveraban en la comunión, o sea que había unidad. ¿Okay? Verso 44, estaban juntos. Y el verso 46, que comían juntos. Hay armonía, hay unidad cuando realmente el centro es Cristo. Entonces, ¿cómo se conoce una iglesia de Cristo? Cuando yo dejo el yo y comienza a ser Cristo en mí, el Rey y Señor. Entonces, ya no voy a tener culpa, queja, ya no voy a andar mirando al hermano si se equivoca y si no se equivoca. Voy a amar al hermano como Dios me ha amado a mí. Amén. Entonces, tenían que, la iglesia primigenia, ¿qué tenía, hermano? Dice que tenía favor con todo el pueblo. Entonces, ahí está todo a la clave, hermano. Cuando nosotros queramos ver crecimientos en la iglesia, necesitamos nosotros vivir estos dos principios fuertes en nosotros. Y entonces sí, usted y yo vamos a hacer que algo grande pase. Usted y yo vamos a entender la relación que hay de la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Ahora bien, entonces estamos obligados bíblicamente a escoger una iglesia, hermanos, que demuestre devoción en la enseñanza, que tenga enfoque centrado de Dios y un interés por las necesidades de la gente. Porque de esa manera nosotros vamos a llegar a ser esa iglesia que Cristo quiere que hagamos, hermanos. Por eso, de los versos 43 al 46, hermanos, es un retrato de la comunión comunitaria. Necesitamos también no solamente pensar en los hermanos de adentro, sino en los de afuera. Incluso aquellos que no conocen a Cristo están necesitados. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, vamos a poder caminar en esta cosa hermosa que es el Evangelio. Voy concluyendo, hermanos, y hay una pregunta para reflexionar en este día. Los cristianos en este día, en este momento, son una mezcla. 31.5% del mundo dice ser cristiano. La pregunta es, de este número, ¿cuántos somos la iglesia de Cristo? Después de escuchar la palabra de Dios, si está falto en algo, pídele perdón al Señor. El Señor está aquí, hermano. Siempre va a estar para ayudarnos, para volver a retomar el rumbo y el camino, porque Dios nos ama, hermanos. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares que hemos aprendido hoy? Perseverancia o constancia en las cosas de Dios. Enseñanza o aprendizaje de la palabra. Al entender ambas cosas de una manera amplia, entonces nos va a nosotros a poder ayudar a evaluar cualquier iglesia que está alrededor de nosotros y en nuestro vida. Por eso es importante conocer la escritura. No todo el que predica en la radio, en la televisión o está en una iglesia predicando significa que tiene la verdad. Lastimosamente nosotros nos hemos acostumbrado a decir amén a todo cuando nosotros no tenemos conocimiento.
Por eso, no se nos olvide, hermanos, el texto original. Si usted y yo en esta hora vivimos el libro de los Hechos, capítulo 2, porque ahí está la base, hermanos, desde el verso 14 al 47. Escudriñelo otra vez para que Dios le enseñe qué es lo que he hablado hoy. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios, que es lo más importante, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es nuestra oportunidad para creerle a Dios. Yo creo en un Dios de milagros. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí reunidos, de poder entender qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de aumentar nuestras fuerzas y de caminar juntos. Si nosotros ya somos esa iglesia, no nos dejes caer. Aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, las ganas de servirte. Aumentanos, Señor, el amor al prójimo. Aumentanos la misericordia, Señor, para que nosotros podamos entender plenamente cuál es el propósito al cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque tú nos estás abriendo nuestros oídos y ojos espirituales para que nosotros podamos entender aún más. La gloria, la honra y la alabanza al Rey. Amén y amén.